Moisés, ¿los seguros sirven? ¿Funcionan en Venezuela? O sea, ¿sí te responden? Nos fuimos a Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela, a averiguar el gran tema de los seguros hoy en día. Y es sorprendente que en un país con más de 30 millones de habitantes, las estadísticas respecto a cuántos venezolanos hoy en día hay asegurados son alarmantes. ¿Cuántas personas tienen asegurado hoy su casa? ¿O sus familiares? ¿O un vehículo? Pues les comento que de un 100% de habitantes en Venezuela, solo hay asegurados un 5%. Siempre recomiendo, y después de allí que tuve esas dos experiencias, salí corriendo a buscar un seguro. Okay. De repente un sueldo mínimo no te da para pagar un seguro, pero siempre haciendo el esfuerzo y por nuestros hijos lo hacemos. Yo particularmente aseguré luego de allí a mis 2 hijos. Y bueno, a partir de allí he tenido tranquilidad con respecto a la salud. Hablando de eso, yo no sé el tema, ¿cuánto vale un seguro para asegurar a un niño? ¿Cuánto vale eso? Todo depende de lo que te abarque la póliza. Hay $5,000, $10,000, todo por patología. Okay. ¿Y tienes que pagar mensual cuánto? Yo pago... Y ahí en ese momento llegamos al Centro Comercial Mediterráneo Plaza, justamente en Prego, en donde nos citamos para una reunión de asesoramiento y gestión de seguros en Venezuela. Y todo sea por ustedes, mi hermosa comunidad, informarlos de absolutamente todo lo que tiene que ver con los seguros hoy en día en Venezuela. Y bueno, familia, ya llegamos al centro comercial donde va a ser la cita de todo este tema de los seguros en Venezuela. ¿Existirán aún? Este tema está bastante interesante, ya que hasta a mí me conviene, para mi familia. Tenía años que no sabía ni oía algo respecto a los seguros en Venezuela, seguros de carro, seguros de vida, seguros para la casa. Hay de todo aquí en Venezuela y no sabía. Yo pensé que eso se veía solo en Estados Unidos, pero no. Aquí en Venezuela aún se puede, pero vamos a ver si puede ser costeable e informarles a ustedes de absolutamente todo. Moisés, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bienvenido a mi canal. Él es uno de los gestores, digámosle, o asesores que nos va a apoyar referente a toda la información de los seguros, ¿verdad, Moisés? Efectivamente. De todo un poco. De todo un poco. Vamos a darle play, ¿verdad? Para que la gente se entere de cómo son los seguros aquí en Venezuela. Exactamente. Vamos a informarle cómo se maneja ese tema, cómo son las tarifas y qué es lo que se le puede ofrecer a lo que se adapte a las personas en este momento. Esta que está aquí, mira, dice Douglas Zurga, se dice, lee ahí, corredor de seguros, mira. Le ayudamos a proteger lo que es importante para usted. Mira, tienen de todo, vehículos, personas, patrimonial, viajes, RCB, todo esto. Creo que esta información va a estar sumamente importante para ustedes, así que siéntense por favor y escuchen bien y tomen nota, porque esta información les va a servir tanto para su familia como para los que están fuera y quieren asegurar a su familia aquí en Venezuela. Siendo seguros de salud y accidentes personales. Moisés, cuéntanos referente a este tema. Bueno, el seguro de salud y AP son dos seguros completamente distintos. El seguro de salud consiste en que vas a tener cobertura de HC, de hospitalización y cirugía. Sería la terminología correcta, en base a la suma asegurada que tenga el cliente y qué patología presente. En eso básicamente consiste el seguro de salud. Okay. Accidentes personales es un seguro muy específico que solo ampara accidentes personales. ¿Qué pasa? Si tú te caes en la calle o ocurre algo, un accidente donde tú estés involucrado, tú vas a tener una cobertura bajo ese accidente. Muy excelente ese concepto. Ahora, referente a un tema que a la gente le encanta es los precios de ese seguro de salud y los de accidentes personales. ¿Cómo es eso? Mira, los precios de salud van a variar en tanto sea suma asegurada y rango de edad de las personas. Okay. Los rangos de edad se miden en 10 en 10 hasta los 50 años. De ahí en adelante se miden de 5 en 5 cada año. Okay. Y va variando la tarifa según la edad de la persona. Por lo menos, en base a una persona por $25,000 de suma asegurada por año póliza por patología, ponte una edad entre 30 y 40 años, que es el rango más común ahorita, serían $600 más o menos anual.
anual. O sea, que mensual quedaría en cuánto. Vamos a sacar esa cuenta. Si hablamos de un tema mensual, Ok. estamos hablando de un equivalente a $50 mensuales. $50 mensuales por un seguro de salud de $25,000 anual. Exactamente. Para ese rango de edad. Ok, de entre los 30 y 40 años. Exactamente. ¿Y el de accidentes personales? El de accidentes personales va basado en lo mismo, pero es un poco más amplio en el rango de edad. Lo único es que, la única diferencia es que es por menos suma asegurada y es mucho más económico. Estaríamos hablando que un seguro de accidentes personales por unos $5,000 de suma asegurada, Ok. que tendría una cobertura decente, estaremos hablando de unos $80 a $90 al año. Depende del seguro también y de la suma asegurada. Pero que Ok. $80 mensuales. son anuales. Anuales. Exactamente. Dios santo, o sea que mensual quedaría en cuánto? Mira, si lo ponemos entre 12, estaríamos hablando de $7 al mes más o menos. $7 al mes por asegurarte por accidentes personales por un año. $7 al mes. Más o menos. Esto está bastante interesante, el tema de los seguros. Los precios, no me imaginaba estos precios tan bajos por asegurarse uno. De verdad que sí, los veo bajos en el buen sentido porque estamos hablando de salud. Por uno de mis hijos pago $20 mensuales y por otro de mis hijos pago $30 mensuales. Ah, mira, pero no es así No. un dineral, ¿no? Y te abarca bastante Sí, dinero. Porque siempre nos han metido en la cabeza que los seguros son caros y son Sí. para ricos. Entonces Sí. siempre nos hemos cohibido de un seguro. No recibimos la información. Pero no, creo que $20 mensuales son bastante accesibles para Sí. cualquier persona. ¿Y por salud? Y la tranquilidad que te brinda de que tu hijo apenas y tiene fiebre, tú levantas el teléfono y al ratico tienes un médico en casa con... Oye, guau. Sí, porque eso es medicina a domicilio, o sea, también te la ponen Ok. a domicilio. Si es una fiebre y no es algo que tengas que salir corriendo a una clínica, pues van, te lo ven y si hay de clínica te dicen no, anda directo a la clínica, te abren el seguro. O sea, de verdad, buenísimo por allí. Creo que los seguros en Venezuela siguen funcionando y podríamos de verdad empaparnos, cada quien según su necesidad económica, su salario, y adquirir lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Ok. Explícanos a nosotros, ya que a veces vamos a los hospitales, a las clínicas, y es horrible lo que uno siente cuando no te quieren atender, cuando no atiende el asegurador, la broma, y es más conveniencia de dinero que de atender tu salud o de la emergencia que está pasando. Cuéntanos sobre eso, cuéntanos. Sí, no, claramente el tema del seguro, el seguro al fin y al cabo es un negocio que te da una cobertura en caso de tú estás pagando por ese servicio, pero es un negocio al fin y al cabo. El tema por lo menos de las clínicas, que me pasó por lo menos el día de hoy, en las madrugadas, me llama un cliente por el tema de que necesitaba ingresar a una clínica por un accidente de su hija. Y efectivamente un cierto inconveniente porque obviamente la clínica espera la aprobación del seguro, todo ese tema, el cual la clínica ya se convirtió en algo muy mercantilista en este país, como mucho de lo que ha pasado últimamente. Okay. Pero Cuando no debería la clínica convertirse en mercantilismo, porque la clínica está abocada literalmente a salvaguardar la salud del paciente, si es emergencia atenderla, si es lo que sea atenderlo de inmediato. Aprueben el seguro o no lo aprueben en el momento, pero si te está diciendo una persona que llega con esa emergencia, oye, ¿qué tal? Yo tengo mi seguro, no, hay que esperar que conteste el seguro para poder hacerte dar ingreso o poderte dar ingreso. Creo que se han vuelto inhumanos las clínicas con este tema del dinero. ¿O qué opinas tú de la clínica? Quiero oír tu opinión referente a las clínicas que hacen esto. mira, las clínicas tendrían que ser más humanas. Yo opino que las clínicas tienen que invocarse o tienen que fungir como ellas deberían fungir con el tema de la humanidad, porque están hechos para el tema salud. No estamos hablando de que estamos vendiendo muebles o que estamos vendiendo carros. Correcto. Estamos tratando salud de las personas. Correcto. Y una persona ya en esta época, estamos claros de que no se va a acercar a una clínica si no tiene una póliza de seguro, porque la gente tiene miedo a lo que le vaya a cobrar la clínica adicional o le vaya a cobrar la clínica en sí, porque estamos hablando de que no es algo económico en este país ahorita.
Ok. para la misma situación del bolsillo de la gente. O sea, eso se tiene que mejorar en ese aspecto, porque las clínicas deberían ser de vocación ayudar a la gente, no de ayudar a sus bolsillos nada más. Pólizas de hogar. Este tema que yo solamente pienso que es en Estados Unidos, que lo he oído, Moisés, créeme que lo he oído bastante, referente a que en Estados Unidos se quemó una casa que es normal allá, o la llevó el tornado, o son de madera. Todas las casas en Estados Unidos son de madera y normalmente pasan este tipo de catástrofes en esas casas porque son como más propensas a que se derriben o se quemen. Entonces, Moisés, cuéntanos referente a las pólizas de seguro de las casas, de los hogares en Venezuela. Bueno, el seguro es muy básico. El seguro de hogar consiste en, como él nos estaba diciendo ahorita Julio, que básicamente te da cobertura en caso de un incendio, en caso de una inundación, en caso de también de desastres naturales en general, porque una inundación puede ser una inundación por un deslave o un río que se llenó, o también puede ser daños por agua, que sería por una tubería interna que se rompió y te dañó todo el interior de la casa. Estaría dentro de la cobertura de la póliza de hogar. Y aquí en Venezuela, sí, por lo menos hay un temblor, vamos a decir a la gente de allá, hay un temblor, y se derrumba el edificio. O sea, tú vives en un edificio de 5 pisos. Y en un terremoto, un temblor aquí en Venezuela, se cayó el edificio. La póliza de hogar cubre tu apartamento. Efectivamente, eso está una de las coberturas previstas dentro de la póliza. Una cobertura aparte está prevista dentro de él. O sea, que puedes recuperar el monto total de tu apartamento o es una parte. La suma asegurada que tengas propuesta dentro de la cobertura en sí. Todo eso va a ser en base a lo que tengas de suma asegurada. Pero el 100% de lo que diga ahí te lo pagan. Ok, ¿y en cuánto tiempo? ¿Qué tiempo? Porque mucha gente quizás se pregunta, bueno, es que uno se asegura, pero para que esos seguros te contesten, respondan, es un tema, nunca pagan o pasan años para que te resuelvan. Cuéntanos de ese tema, si pasa algo, ellos responden en qué tiempo. El tiempo estipulado que tiene la ley se habla de 30 días continuos. Ok. Pero siempre y cuando se entregue la última documentación solicitada por el seguro, que tengas toda tu documentación para que ellos te den tu cobertura frente a eso. Eso normalmente no debe tardar más de 2 meses como máximo, mientras tú recuperas todo, tienes los papeles y todo, porque eso va con registro, con todo ese tipo de cosas que solicita el seguro. ¿Cuánto vale asegurar un hogar y cuánto pagas mensual? Mira, una póliza de hogar es también sumamente económica. Es una póliza que anual te puede salir como máximo en $200, basado en la suma asegurada del incontenido y de la misma casa en sí. Estaríamos hablando de que serían $200 al año, y si lo hacemos mensual serían unos $17 mensuales. $17 mensuales y aseguras tu casa al 100%. Exactamente. Moisés, ¿los seguros sirven, funcionan en Venezuela? O sea, ¿sí te responden? Claro, efectivamente, los seguros sí están respondiendo, y es por eso el mercado asegurador que tenemos se mantiene asegurado, porque les han dado su cobertura sin problema alguno. Ok. Y todo va basado también en qué tipo de póliza se agarre o se tome, porque también eso va a depender de la cobertura que te vayan a dar. Para eso también está el tema de los asesores, que son los que te asesoran en lo que estás tomando en póliza. Yo te voy a decir qué opciones tienes referente a tu bolsillo y qué es lo que más te conviene. Ajá, Moisés, vamos ahora con otra pregunta más referente a seguros de vehículo. Cuéntanos este tema de los seguros de vehículos. Por lo menos te voy a hacer una pregunta aquí que es indispensable, que mucha gente quizás se la hará. Ese tema de los vivos, de la gente viva que va y lanza el carro por un barranco y dice que lo perdió, se lo robaron, y después mete el seguro para que se lo reembolse. Eso ya yo sé que lo han hecho y a mucha gente le ha funcionado, pero actualmente ese tema, ¿cómo ustedes, los aseguradores, cómo lo abordan? Mira, la pasa es que ese tema ellos tienen investigadores especiales que se dedican a verificar cómo fue el siniestro. Obviamente, si la pérdida total fue dada en un accidente de tránsito y hay pruebas de que fue un accidente de tránsito, ahí no hay ningún problema. Un robo, también el vehículo en algún momento va a aparecer y
la gente de tránsito o las autoridades pertinentes van a notificar que el vehículo apareció. Pero sí se le da la cobertura, pero ellos tienen sus investigadores especiales para ese tipo de casos en sí. Que es un Aveo. Ok. Un Aveo 2009, que es un año más o menos normal entre los carros que más hay en la calle. Estaríamos hablando de que por la suma asegurada equivalente más o menos como a $4,000, $5,000 más o menos que está el mercado de ese vehículo, estamos hablando de unos $400 a $600 por año. Por año. O sea que quedaría más o menos pagando mensual por asegurar el carro al 100%. Unos $50. $50 mensuales. Mire, me pedí un moca, ¿no es esto? Un moca Moca, frío. pero frío. No. Sabroso, de verdad que sí. Y el café moca, él también se pidió uno igualito, mi pana Moisés. Yo soy un envidioso. El señor de los asesores de seguro. El café no ha perdido el dibujito. Entonces vamos a degustar. Mire, yo soy demasiado caimán, como para estar con cubierto. Ustedes me conocen a mí siempre. Este tema de cubierto a mí como que me harta. Vamos a probarlo. Muy bueno. Míralo en el centro, está relleno. Porque es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Familia, ya hemos llegado hasta el final. Estamos justamente en donde comenzó el contenido, aquí con mi hermano Moisés, que nos asesoró referente a todo lo del tema de los seguros. Espero que te haya quedado bastante claro. Si te quedó algo inconcluso, por favor comenta ahí algo y di, bueno, me gustaría saber un poco sobre este tema o este tema, y te voy a dejar el contacto de Moisés y su aseguradora con su papá para que le puedas preguntar a ellos todo el tema referente a los seguros, y si te quieres asegurar, ellos también te van a atender de una manera espectacular. Ustedes asesoran a nivel nacional, ¿verdad? Efectivamente, nosotros manejamos todo a nivel nacional sin ningún problema. Nuestras oficinas principales están acá en Valencia, en Estado Carabobo, pero sí a nivel nacional sin ningún problema. O sea podemos que atender. te pueden contactar personas de toda Venezuela. Efectivamente. Entonces, atentos, personas de toda Venezuela y mi hermosa querida comunidad, compartan este video para que otras personas se puedan enterar referente a los seguros en Venezuela. Así que, como yo les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que, como yo te digo, familia, guaya. Luego.